Galletas de limón, una receta fácil y rápida de galletas suaves y húmedas que te encantarán, pues además de ese delicioso sabor a limón, quedan con un diseño muy original, así que te invito a que me acompañes a prepararlas. Comenzaré mezclando los ingredientes secos. Tengo aquí 150 gramos de harina de trigo todo uso. Si tienes harina pastelera o harina repostera, puedes usarla en lugar de la de todo uso. Ahora voy a añadirle media cucharadita o 2 gramos de polvo para hornear, media cucharadita o 2 gramos de bicarbonato de sodio que se necesita porque voy a utilizar un ácido en la receta que es el limón. Y por último, un cuarto de cucharadita de sal para balancear los sabores. Comenzaré a mezclar los ingredientes secos. Y mientras hago esto, te comento que los ingredientes en gramos, tazas y tips te los dejaré como siempre debajo del título en la cajita de información. Ok, haré a un lado los ingredientes secos. Y ahora en este bol ya tengo 50 gramos de mantequilla sin sal que está a temperatura ambiente. Voy a cremarla solo por unos segundos. Como puedes ver, el bol que estoy utilizando es bastante grande, pero me ayuda a que el proceso de acremado sea más fácil. De cualquier forma, más adelante voy a transferir la mezcla a un bol más pequeño. Y bueno, ahora voy a añadir 75 gramos de azúcar blanca, la cual puse en la licuadora y le di de 4 a 6 pulsos solo a obtener granos más finos. Pero antes voy a mezclar con una cucharadita o 5 gramos de azúcar vainillada. Si no tienes azúcar vainillada, sustituye por 5 gramos más de azúcar y en su lugar usa esencia o pasta de vainilla. Te diré en qué momento puedes incorporarla. Ahora voy a batir hasta cremar, a que la mezcla se vea de un color amarillo claro. Esto te llevará máximo 1 minuto. Pero aquí dejaré a un ladito mi palita porque voy a añadir en este momento la ralladura de un limón mediano. Yo estoy usando limón amarillo, pero sin problema puedes utilizar limón verde de un tamaño similar. Y aprovecho para comentarte que puedes hacer el doble de la receta si quieres obtener más galletitas. En ese caso, te recomiendo usar un limón más grande. Y no olvides que no debes rallar la parte blanca del limón porque amarga y también debes lavarlo muy bien por la cera que pueda contener. Pero bueno, ya que agregué toda la ralladura del limón, te comento que voy a ir a cortarlo, pues voy a utilizar un poco del jugo más adelante. Y ahora sí voy a terminar de acremar y posteriormente voy a ir añadiendo un huevo, que es lo que le va a dar el color amarillito a las galletas. Yo voy a utilizar un huevo de rancho u orgánico, por ello se ve más amarillito. Si no consigues huevos de rancho, en este momento puedes añadir un poquitito de colorante amarillo. Y por cierto, este también es el momento de añadir media cucharadita de esencia de vainilla si es la que vas a utilizar. Como ves, ya estoy batiendo, solo a incorporar bien el huevo con la mantequilla y azúcar, a que no se vea separada la mezcla. Me encanta el color que da el huevo orgánico. Yo los compro con una señora y las gallinas andan libres y felices en su patio. Ya que la mezcla tenga una textura suave, voy a agregar 15 mililitros o el jugo de medio limón, de limón que rallamos previamente. Y mezclaré solo a incorporar. Ok, por último, iré añadiendo los ingredientes secos poco a poco, tamizándolos antes de incorporar. E iré mezclando con ayuda de mi palita a formar una masa como la que te voy a mostrar en este momento en el video. Tiene una consistencia húmeda y pegajosa, para nada seca. Así que cuando vayas añadiendo la harina, ve revisando la textura para que no te vayas a pasar. Como te comenté en un inicio, yo la voy a vaciar en otro bol más pequeño, pues voy a llevar al refrigerador. Pero antes voy a cubrir con papel film. Debemos dejarla en el refrigerador por un mínimo de 1 hora para que nuestra masa ya no esté tan pegajosa. Pasando este tiempo, nuestra masa ya está lista y te recomiendo que 15 minutos antes de sacarla enciendas tu horno a 170 grados centígrados. Dicho esto, retiraré el papel film
Y con una cuchara sopera voy a ir tomando una cucharada al ras de la mezcla. Después iré formando bolitas. Si se te pega un poquitito a tu mano, no te desesperes, es normal. Y ya que formé la bolita, voy a pasar en azúcar blanca granulada y posteriormente voy a pasar en azúcar glass. Puedes pasarla 2 veces en azúcar glass para que quede bien cubierta. Y ya por último las colocaré en un molde con papel de hornear, dejando un espacio de unos 4 a 5 centímetros entre una y otra porque van a expandirse. Y en total te comento que a mí me salieron 13 galletitas, pero las otras 2 las horneé por separado. Y bueno, ahora sí, vamos a llevar al horno, que ya debe estar en estos momentos a 170 grados centígrados. Vamos a hornearlas por unos 10 a 12 minutos. Notarás que ya están listas porque tu cocina se inundará de su delicioso aroma. Las mías estuvieron en 10 minutos. Las voy a dejar unos 2 minutos nada más en la bandeja y posteriormente con ayuda de una palita voy a ir transfiriéndolas a una rejilla para dejarlas enfriar completamente. Como ves, las galletas quedan bien amarillitas y se forma un diseño muy bonito en ellas. Ya no puedo esperar a probarla, pues son unas galletitas que quedan suaves y húmedas. Créeme que te van a encantar. Tienen una miga muy bonita y un sabor suave a limón que te va a conquistar. Pero bueno, espero hayas disfrutado el proceso para preparar estas galletitas. Si es así, te invito a que te suscribas para que así tengas más recetas nuevas y sorprendas a tus seres queridos. También me encantaría me dejes un comentario para saber qué te ha parecido la receta. Y si compartes el link en tus redes sociales, te lo agradezco mucho. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.